Pueden tomar sus asientos. Que el Señor les bendiga en esta mañana, ya pasando a tarde. Gracias por acompañarnos en este día. Gracias por acompañarnos en este día, estar con nosotros. Y si usted es una persona que está por primera ocasión con nosotros, quizás una segunda, tercera ocasión, queremos dejarles saber que estamos muy contentos de que usted ha escogido venir a adorar a Dios junto con nosotros y que también ha venido para poder aprender junto con nosotros acerca de la palabra de Dios. Y para expresar precisamente nuestra alegría en esta mañana de que usted está con nosotros, ¿por qué no aprovechamos para saludarnos también unos a otros? En especial si usted ve a alguien con una calcomanía que dice Dios me ama, Jesús me ama, eso significa que esa es una persona que nos está visitando por primera vez. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a saludar a la gente que está a nuestro alrededor. Si usted ve a una de esas personas con una calcomanía, sobre todo, expréseles de que estamos contentos de que nos acompañan este día aquí. Muy bien, con eso vamos a tomar nuestros asientos. Vamos a invitar a nuestros niños de 2 a 6 años que ellos vayan hacia la parte de atrás y ellos puedan salir con sus maestros para la clase de ellos. A los niños de la edad de 2 a 6 años pueden ir yendo hacia la parte de atrás para salir y prepararse para la clase de ellos. Mientras tanto, yo lo voy a invitar a que en esta mañana usted abra su Biblia en Proverbios capítulo 22, versículo 6. Proverbios 22, versículo 6. Y en este día vamos a continuar con esta serie que se llama Criando a los hijos en el mundo real. Criando a los hijos en el mundo real. Hace como unos 3 años, uno de los edificios aquí de la iglesia, que es donde están todas las oficinas administrativas, incluyendo mi oficina y la de todos los pastores que servimos en esta congregación. La parte donde estaba localizada mi oficina, junto con varios de otros de los hermanos que trabajan aquí, empezamos a tener un problema con grietas. Empezaron a salir grietas en las paredes, que al principio eran grietas pequeñas, pero al paso de los días, las semanas y los meses, esas grietas se iban haciendo cada vez más grandes. Y no solamente estamos teniendo un problema con las grietas, sino que empezamos a tener problemas con las puertas también. Y el problema era que las puertas no estaban cuadradas bien, o sea, se habían desencuadrado, al punto en que ya no podíamos cerrar las puertas. Por ejemplo, en mi oficina, para cerrar la puerta tenía que darle con el hombro para cerrarlo cada vez que una persona me venía a ver para hablar conmigo. Y otro de los pastores, ni siquiera de esa manera se podía cerrar la puerta. Así que vinieron, repararon las grietas, quitaron todas esas grietas, volvieron a encuadrar cada una de las puertas y aparentemente el problema se había solucionado. Pero ¿qué pasó? Que con el paso de las semanas otra vez y los meses, otra vez empezaron a aparecer otras grietas y empezamos a tener problemas con las puertas. La razón de ello era porque el problema no eran las grietas, el problema no eran las puertas, el problema era el fundamento. Y el fundamento era algo, la base del edificio, mientras esa no se había reparado, los problemas continuaban. Y no fue hasta que tuvieron que venir y romper todo el fundamento, porque resulta que el fundamento tenía agua dentro de él y estaba haciendo que el edificio fuera afectado por medio de ello. Y no fue hasta que llegaron, volvieron a echar cemento, volvieron a reconstruir ese fundamento, que los problemas desaparecieron de las grietas y lo de las puertas. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca del plan de Dios para echar el fundamento correcto en la vida de nuestras familias, en la vida de la crianza de nuestros hijos. Gran problema que nosotros tenemos hoy en día con nuestros hijos,
lo mejor usted está experimentando problemas con ellos, especial si ellos son adolescentes. Usted está diciendo, cada vez más veo más grietas, cada vez más veo que las puertas en mi hogar están desencuadradas. Y usted durante este tiempo ha estado tratando de reparar esas grietas. Usted ha tratado de volver a encuadrar las puertas, ha tratado de sanear un poquito lo que es la parte de afuera, pero el problema es que las grietas vuelven a aparecer y las puertas otra vez quedan de una manera que no los puede cerrar o abrir. Y la razón de ello es porque el fundamento es el que ha estado mal. El pasaje del día de hoy, Proverbios 22:6, es uno de los versículos más conocidos, quizás versículo más conocido de todo el libro de Proverbios. Y a través de este versículo nos habla acerca del fundamento que como padres nosotros tenemos que asentar para que haya una diferencia en la vida de nuestros hijos. El versículo dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Es un versículo muy sencillo, es un versículo muy conocido, pero hay mucho que eso tiene que decir con respecto a lo que nosotros necesitamos aplicar dentro de nuestra vida. Ahora déjeme leerlo desde la versión de la Biblia de las Américas, porque esta instruye añade un pedazo que nos va a ayudar a entender un poco más el plan de Dios para nosotros como papás el día de hoy, para la crianza de nuestros hijos. Y dice así, enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Ahora lo que vamos a hacer en esta mañana es que vamos a dividir este versículo en 3 pedazos, y esos 3 pedazos enfocados sobre lo que dice aquí nos va a ayudar a entender un poquito más acerca de esto, el plan de Dios para nuestras vidas en cuanto a la crianza de nuestros hijos. Nosotros necesitamos seguir el plan de Dios. Lo primero que vamos a ver con respecto a este versículo y seguir el plan de Dios con respecto a la enseñanza de nuestros hijos es que necesitamos primeramente entrena a tus hijos a seguir a Dios. Necesitamos entrenar a nuestros hijos a seguir a Dios. Es lo primero que tenemos que hacer. Otra vez, el versículo comienza diciendo esto: enseña el niño el camino en que debe de andar. O sea, comienza con esa palabra, enseña. Otra manera de decirlo, la Reina Valera 60 habla acerca de instruir al niño. Pero esta palabra tiene muchos significados en el hebreo original. Una de ellas, un sinónimo de ellas es precisamente la idea de entrenar. Es la idea de una disciplina deportiva. La idea acerca de entrenarse físicamente para poder llevar a cabo un deporte de una mejor manera posible. Pero hay algo más con respecto a esta idea. Y la palabra aquí usada para enseñar también tiene la idea de dedicar o consagrar. En otras palabras, la dedicación era algo que se hacía al principio en el sentido de estrenar, tal como en un templo. ¿Okay? Entonces, aunque muchas veces utilizamos esta palabra en el sentido de la enseñanza nada más, lo limitamos a que es enseñanza nada más, otras veces pensamos acerca de que este versículo nos está diciendo como padres que nosotros necesitamos entrenar a nuestros hijos como si fuera una disciplina deportiva, como si fuera algo en el cual ellos diariamente tienen que hacer, y hay algo de eso dentro de esta palabra. Esta palabra más bien está relacionada con la idea de dedicar a nuestros hijos o consagrarlos. De hecho, las 5 veces que esta palabra aparece en el Antiguo Testamento, las 5 ocasiones tiene esa idea de ser algo que es consagrado. Es la misma palabra que se utiliza con respecto al templo de Salomón cuando fue inaugurado. Es la idea de que se consagra un lugar, se aparta un lugar para un propósito especial y se utiliza solamente para ese propósito. La idea con respecto a esto es que con nuestros hijos necesitamos desde el principio, desde el momento en el cual Dios nos da a cada uno de nuestros hijos,
la idea de que nosotros los apartamos para que ellos sean consagrados para el uso de Dios. Ese es el propósito con respecto a ello. Y ese es el llamado que cada uno de nosotros tenemos. Ahora, noten también que este proverbio está en forma imperativa. En otras palabras, está en forma de una orden. No está dando esto como una sugerencia. No está diciendo que es una buena idea que nosotros tratemos de hacerlo cuando podamos y que no lo hagamos cuando no se pueda, cuando hay otras prioridades dentro de nuestra vida. Sino que más bien está diciendo que como papás, nuestra prioridad, lo que debe de ser lo más importante en la crianza de nuestros hijos es que nosotros los consagremos o los dediquemos. Y la idea de consagración, dedicación, es algo que viene al principio. Es la idea de que cuando se comienza algo, cuando se estrena algo, es en ese periodo que se tiene que asentar otra vez el fundamento para lo que va a ser el uso de aquello que se está dedicando y consagrando. Otra vez, la idea de un templo. Podemos pensar que la vida de nuestros hijos es similar a la de un templo. Y la idea es de que nosotros, desde el principio, necesitamos dedicarlos, consagrarlos para el uso de Dios. Es por eso que debemos aprovechar los primeros años de la vida de nuestros hijos, porque son claves para ayudar a moldear sus corazones en pos de Dios. Los primeros años de nuestros hijos son claves, son probablemente los años más importantes, porque es el tiempo en el cual nuestros hijos tienden a responder de una mejor manera a lo que nosotros decimos como papás. Y por eso usted puede utilizar ese poder que tiene como padre y como madre, para bien o para mal. Cualquier cosa que usted le dice a sus hijos de pequeño, ellos se lo van a creer. Si usted le dice a sus hijos, si no te portas bien, el cuco te va a venir a comer. Entonces automáticamente ellos lo creen y están, oh, no va a venir el cuco y todo, y usted les ha traumado para el resto de su vida. Buen trabajo, papás. No, no es cierto. Entonces, cualquier cosa que uno le dice cuando ellos son pequeños, ellos lo aceptan. Ellos intuyen que sus papás son una autoridad y que sus papás están ahí para protegerles. Y por lo tanto pueden confiar en lo que sus papás les digan. Bueno, siendo que hay esa confianza, necesitamos aprovechar eso para sentar lo que es precisamente la idea de que ellos puedan buscar de Dios. Y por eso esos primeros años son tan importantes en la vida de nuestros hijos. Es una ventana de tiempo bien limitado que nosotros tenemos para influir sobre ellos. Y una vez que pasa eso, no es que sea imposible todavía influir en la vida de nuestros hijos, pero es mucho más difícil que usted pueda tratar de rehacer lo que usted no hizo en esos primeros años. Y tengo que hacer una pausa y decir, papás, aquellos de ustedes que están aquí, que están pensando en la manera como criaron a sus hijos y ustedes mismos se dan cuenta que han cometido muchos errores, como todos lo hemos hecho, pero a lo mejor usted no era cristiano o a lo mejor usted es una persona, una madre soltera que está criando a sus hijos el día de hoy. A lo mejor usted ya sus hijos se fueron de la casa. Usted más bien está tratando con sus nietos, ya no con sus hijos. Cualquiera de estas situaciones, no hay nada que sea imposible para Dios. Y nosotros necesitamos poner siempre nuestra confianza sobre Él. Lo bueno es que hasta cuando nosotros hemos sido infieles, Dios permanece fiel. Y nosotros podemos poner nuestra confianza en Él sin importar la situación en la cual nosotros estamos. Pero lo ideal con respecto a esto, lo que es idóneo, el plan perfecto en este caso, es que nosotros como papás aprovechemos esos primeros años para influir en la vida de ellos. Y simplemente mi esposa me compartía una ilustración que voy a atreverme a utilizar aquí. Y es el hecho de que quiero que sea honesto por un momento. ¿Okay? Esto no es nada en contra de sus papás. Pero quiero que por un momento usted sea honesto, usted sea sincero y diga, ¿cuántos de los que están aquí realmente pueden decir que tuvieron una niñez feliz? Y antes de que levante la mano o no levante la mano, lo que sea, no estoy diciendo si usted tuvo momentos de felicidad, porque todos lo hemos tenido. Pero ¿cuántos realmente pueden caracterizar que su niñez
fue una niñez feliz? Alce su mano. Ok, muy bien, pueden bajar la mano. Y eso es exactamente lo que me comentaba mi esposa. La gran mayoría de personas no pueden decir que han tenido una niñez feliz. Yo no puedo levantar la mano y decirlo, porque realmente mi niñez, aunque tuvo momentos de felicidad, no fue caracterizado por una niñez feliz. ¿Y por qué es que nosotros, la gran mayoría de nosotros, sufrimos de tener una niñez donde realmente no experimentamos una felicidad que fue lo que caracterizó ese tiempo? La razón de ello es porque no hubo un fundamento adecuado para que esos años realmente pudieran ser años de felicidad. Y por eso, ahora como personas adultas, usted como joven quizás está diciendo, yo por eso yo no voy a ser como mis papás. Yo cuando tenga mis hijos, yo los voy a criar a ellos diferentes y yo no voy a hacer los mismos errores, no voy a cometer los mismos errores que ellos cometieron. Inclusive me acuerdo acerca de cuando, antes de que yo me casara con Heise, que fui un día a un centro comercial y vi a unos papás y tenían a su hijo que estaban lidiando con él, y su hijo estaba tirado en el piso echando un berrinche. Y yo decía, estos papás, ¿cómo es posible que permitan que sus hijos cometan ese error? Yo por eso nunca voy a hacer eso. Yo nunca voy a cometer ese error. Y ahora me he tenido que tragar mis palabras con respecto a eso. ¿Okay? Si usted ha estado en el cuarto de café, en muchas ocasiones usted ha podido ser testigo de que eso es la realidad de la vida de mi esposa y nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que el ser papás es una tarea fácil. Usted simplemente pone 1, 2, 3 dentro de los pasos y ya todas las cosas le salen bien. Pero la realidad es que ser papás es probablemente el trabajo más difícil que existe. No hay nada que se compara a ello. Pero ser papás también es el trabajo más recompensante que hay en la vida. Y por eso necesitamos hacer algo diferente para que nuestros hijos puedan decir, yo realmente tuve una niñez feliz. Yo realmente tuve una buena niñez. Entonces, esos primeros años es tan importante que usted y yo lo aprovechemos para poder asentar ese fundamento para que el corazón de nuestros hijos pueda ser moldeado y puedan buscar de Dios. En otras palabras, nuestro trabajo como padres debe de llevar la prioridad de discipularlos de manera que sus vidas tengan la meta de ser personas cristocéntricas. Esa es la idea con respecto a esto. Su tarea, si hay otra manera de describirlo, es que usted necesita discipular a sus hijos. Y muchas veces nosotros pensamos que la tarea de enseñar a nuestros hijos le corresponde a otra persona. De hecho, el fenómeno de la educación pública es un fenómeno muy reciente. Es algo que hasta hace no mucho tiempo uno entendía en la sociedad que el trabajo de educar a sus hijos era no la tarea del gobierno, no la tarea del maestro, no la tarea de la escuela, no la tarea de la iglesia, sino que era específicamente la tarea de los papás. Y ahora nosotros vivimos en un tiempo en el cual automáticamente asignamos la culpa a otras personas cuando nuestros hijos no están bien. Y empezamos a pensar que la razón por la cual mi hijo no es más estudioso es porque el maestro no le dedica suficiente tiempo. La razón por la cual mi hijo no es más espiritual es porque el maestro de escuela dominical no está dando la lección como debe de ser. Y automáticamente empezamos a pensar que otras personas se tienen la culpa. Pero es nuestro trabajo como papás el de discipular a nuestros hijos. Nadie puede asumir ese trabajo más que nosotros. Ninguna otra persona puede cumplir el trabajo de discipular a nuestros hijos, en especial en esos primeros años, más que el de los padres. A nosotros nos corresponde hacer eso. Y por eso es tan importante que nosotros entendamos que esa es nuestra prioridad y nuestra tarea principal. Y por eso a veces perdemos de vista el hecho de que esa es la tarea más importante que usted tiene como papá.
es la tarea de que sus hijos puedan centrar su vida alrededor de Cristo. En otras palabras, que pueda amar a Dios. Eso es lo que nosotros queremos dejar bien engranado en la vida de cada uno de nuestros hijos. Y muchas veces nosotros pensamos, bueno, mi tarea como papá, mi tarea como mamá es proveer para mis hijos. Mientras que ellos tengan comida, mientras que ellos tengan ropa, mientras que ellos tengan su Xbox, mientras que ellos tengan su PlayStation 3, mientras que tengan el cable, mientras que tengan juegos, mientras que tengan todas estas cosas, entonces yo he cumplido con mi trabajo de ser papá o mamá. Pero no podemos estar más equivocados que eso. Otros, en cambio, piensan que están haciendo un mejor trabajo porque están enseñando a sus hijos para ser exitosos en cuanto a ser estudiantes, quizás para la preparatoria o para la universidad. Otros, en cambio, piensan que están entrenando a sus hijos para ser el siguiente Leo Messi o el siguiente Cristiano Ronaldo, gran deportista, y están dedicando todo este tiempo para que ellos puedan ser un gran futbolista, basquetbolista o cualquier otro tipo de deporte, y con eso están cumpliendo su trabajo. Y todas esas cosas son buenas. No estoy diciendo que los deportes sean malos, estudios sean malos, cualquiera de estas cosas sean malas, pero todas esas son secundarias en comparación de la prioridad que debe de ser que su hijo ame a Dios. Porque déjeme decir, ¿de qué sirve que su hijo sea el mejor deportista del mundo si no ama a Dios? ¿De qué sirve que su hijo vaya a tener una carrera muy exitosa el día de mañana, llegue a ser un doctor, llegue a ser un abogado, llegue a ser un ingeniero, o la carrera que usted escoja, se destaque en su profesión, pero que no ame a Dios? ¿De qué habrá servido? Y la cosa es, realmente no de mucho. Sobre todas las cosas, el corazón de nuestros hijos tiene que ir en pos de amar a Dios. Y esa es la tarea principal que nosotros tenemos. Ahora, para ello, esto es lo segundo que este pasaje nos va a decir, es que necesitamos desarrollar un plan para llevar esto a cabo. Necesitamos realmente desarrollar un plan para llevar esto a cabo. Otra vez el versículo nos dice, enseña al niño, conságralo, dedícalo para las cosas de Dios y dedica al niño en el camino en que debe andar. Ahora, muchas personas, quizás por la manera en la cual la Reina Valera lo ha traducido, asumen que el camino en el que deben de andar es el de Dios. Pero no es eso lo que está diciendo. Está diciendo en el camino del niño, en el camino que ese niño o esa niña van a estar andando en su vida. Instrúyelos, conságralos, entrénalos, de manera que cuando ellos caminen en su vida, lo hagan de una manera que reflejen lo que son los valores que nosotros como papás les hemos instruido. No es tanto que caminen en el camino de Dios, aunque ese es un principio bíblico, pero no es lo que está diciendo este proverbio, sino que cuando anden en el camino de su vida, tomen las decisiones correctas, que reflejen lo que es amar profundamente a Dios. Para eso necesitamos desarrollar un plan. Porque el gran problema de la mayor parte de la gente, y en especial de los padres cristianos, es que no sepan que tienen que entrenar a sus hijos a seguir a Dios, sino que nunca se han sentado a formular los pasos que van a seguir para hacerlo. A lo mejor usted está escuchando esta predicación y usted está diciendo, ay, ¿para qué el pastor tocó acerca de este tema? Yo sé que no estoy haciendo mejor trabajo como papá, yo sé que no estoy haciendo el mejor trabajo como mamá, sé que hay mejores cosas que yo podría hacer, sé que yo podría mejorar en cuanto a mi trabajo. Y cada vez que usted escucha una predicación así o escucha algo o ve un problema dentro de su casa, usted automáticamente se dice, yo sé que tengo que hacer un mejor trabajo, voy a hacer un mejor trabajo. Pero ¿qué sucede? Usted se sienta así un momento y después de un rato se olvida de que usted tiene que hacer un mejor trabajo. Y nunca va a haber un cambio en su casa hasta que usted no formula un plan para tomar pasos concretos, prácticos, que usted puede implementar dentro de su vida para que los resultados sean diferentes. De manera que usted pueda utilizar adecuadamente el tiempo que tiene para con sus hijos.
Ahora, ese plan que nosotros necesitamos formular, otra vez, hasta que usted no se sienta y usted empieza a decir con su esposa, con su esposo, quizás en algunos casos usted solo, pero puede apoyarse en otras personas para ir formulando ese plan. Usted puede empezar a pensar cuáles son las cosas que usted necesita hacer para entrenar a sus hijos, para consagrarlos de una manera que ellos amen a Dios, que ellos sean realmente discípulos de Cristo. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Y una vez que usted empieza a pensar y empieza a orar con respecto a ello, empieza a consultar lo que dice la Biblia, usted empieza a formular y escribir un plan que usted va a poner en práctica. Aquí hay algunas sugerencias que yo tengo para usted, pero no es necesariamente todo lo que usted necesita hacer. Una de ellas es que al ir formulando un plan, lo primero es que necesitamos aprovechar cada oportunidad para enseñar y modelar la palabra de Dios. Una de las primeras cosas que necesitamos tomar en cuenta cuando formulamos un plan y los pasos que necesitamos tomar en cuenta al enseñar a nuestros hijos y criar a nuestros hijos, es que cada oportunidad que usted tiene, cada momento de su vida, es una oportunidad para enseñar y modelar, no solo enseñar, sino modelar la palabra de Dios para sus hijos. Y esto es exactamente lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Ahí en Deuteronomio capítulo 6, Dios les está dando las instrucciones al pueblo de Israel para que ellos sepan cómo van a criar a la siguiente generación de israelitas, de hebreos, para que ellos puedan amar a Dios. Y estas son las instrucciones que Dios les da. Le dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es, el famoso Shema. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primeramente tu corazón. Tú ama a Dios. Lo primero que necesitas hacer es ama a Dios. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Y los atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En otras palabras, aprovecha cada oportunidad para enseñar a tus hijos a amar a Dios. Eso significa que cuando estás manejando y estás llevando a tus hijos a la escuela, apaga la radio, la cumbianchera, radio, no sé cuál es la que usted escucha, o apágalo por unos 15 minutos y platica con tus hijos. Apaga 1 hora de televisión en tu casa y dedícalo para hablar con ellos. Cuando estás en tu casa, come con tus hijos. Toma un tiempo para poder comer con ellos y realmente platicar con ellos y enséñales acerca de las cosas de Dios. Pero también significa que en otro tipo de cosas puedes enseñar a tus hijos acerca de Dios. Cada momento de tu vida es una oportunidad para enseñarles. Cuando ellos acaban de jugar un partido de fútbol y a lo mejor alguien les hizo un foul, les hizo una mala jugada o perdieron un partido, es una oportunidad para que tú le enseñes algo acerca de Dios. Cuando acabas de terminar de ver una película en tu casa, apaga la televisión y dile: hijo o hija, ¿qué crees que podemos nosotros aprender acerca de esta película? Todo momento es una oportunidad para que usted y yo podamos enseñar a nuestros hijos, en especial en esos años críticos, acerca de las cosas de Dios. Y por eso nosotros necesitamos estar ahí pendientes para que ellos puedan aprender eso. Ahora, a lo mejor usted está diciendo: es que yo no tengo mucho tiempo para pasar tiempo con ellos. Yo no tengo mucho tiempo para realmente enseñarles, pero todos nosotros tenemos la misma cantidad de horas, 24 horas al día. Y nosotros lo que necesitamos hacer es poner lo que es prioritario antes que cualquier otra cosa. Quizás usted ha escuchado acerca de Juan Wesley, el fundador de la denominación de los metodistas, un gran hombre de Dios, predicador, escritor, músico. Este hombre se había destacado en muchas diferentes áreas. Y su madre, la mamá de Juan Wesley, que se llamaba Susana Wesley,
Fue una gran mujer de Dios, una de esas mujeres consagradas al uso de Dios. Parte de su consagración y su dependencia de Dios es el hecho de que tuvo 19 hijos. Solo una mujer consagrada a Dios podría ser fortalecida para tener 19 hijos. Pero a pesar de que ella tuvo 19 hijos, uno de los planes que ella se formuló, una de las metas, una de las cosas que ella automáticamente se puso, es que ella iba a pasar 1 hora a la semana con cada uno de sus hijos. Iba a dedicarle a cada uno de sus hijos 1 hora a la semana para lo que ellos quisieran hacer. Y de esa manera poder influir sobre la vida de ellos. Imagínense, son 19 horas a la semana, quitando todas las demás tareas, todas las demás actividades, para que ella pudiera influir sobre la vida de sus hijos. ¿Hay alguien aquí que tenga 19 hijos? No pensé que eso fuera nuestro problema. Si Susana Wesley podía hacer eso, nosotros también podemos hacerlo. Pero es cuestión de entender que esa es una prioridad. Lo otro es, procura que tu hogar sea un reflejo de valores cristianos. Procura que tu hogar sea un reflejo de valores cristianos. En otras palabras, que no haya un conflicto, una contradicción entre la manera en la cual tú vives en tu casa y la manera en la cual tú eres en la iglesia. Muchas personas, muchos de nosotros, aparentamos ser algo que no somos en la iglesia. Y ese es un problema, porque nuestros hijos ven la diferencia de quiénes somos cuando estamos delante de otras personas a cómo somos cuando nosotros estamos en el hogar. Y ellos automáticamente intuyen de que es aceptable de que una persona sea de una manera delante de unas personas, pero que sea de otra manera cuando realmente está atrás de puertas, cuando está en su vida privada. Y lo que nosotros necesitamos enseñar a nuestros hijos es que debemos de ser la misma persona, tanto cuando estamos en el hogar y no hay nadie más allá, a como somos cuando estamos con cristianos o cuando estamos con amigos o cuando estamos en la iglesia. Es importante que haya una congruencia con respecto a nuestra manera de vivir en nuestra casa y nuestra manera de ser en la iglesia. Lo otro es, ora y lee la Biblia con tu familia. Esto es fundamental. Y usted sabía, estaba esperando usted de que iba a decir esto, pero es la realidad. No hay nada que puede ser un reemplazo para esto. No hay nada que puede tomar el lugar de la oración y de la lectura de la Biblia. Ahora, quizás el día de mañana usted agarra y usted dice, como el pastor dijo, vamos a empezar a orar y leer como familia. Así que a las 5 de la mañana se me empiezan a levantar todos aquí y por 2 horas vamos a estar orando y vamos a estar leyendo la Biblia. ¿Y qué sucede después de 2, 3 días? Ni usted mismo se va a levantar a las 5 de la mañana para hacerlo. Y ese va a ser el problema. Una de las cosas con respecto a la lectura y la oración de la Biblia es que esto tiene que convertirse en una disciplina para nosotros, o más bien en un hábito. Pero para convertirse en un hábito tiene que comenzar con una disciplina. Y la disciplina es un tiempo en el cual las cosas no son difíciles. Y por eso es una disciplina. Porque tú tienes que forzarte a hacer ciertas cosas. Aunque eso pueda traer un beneficio, muchas veces tú tienes que forzarte a hacer las cosas hasta que esto se convierte en un hábito. Y la oración y la lectura de la palabra de Dios, tanto de forma personal como con tu familia, tiene que comenzar primero como una disciplina para que luego se convierta en un hábito. Y para ello es importante que tú comiences poco a poco. Comienza haciéndolo quizás una media hora nada más. Nunca lo has hecho o las veces que lo has intentado siempre terminan por dejar de hacerlo. Probablemente el problema más grande que tienes es que quieres comenzar de una forma muy grande. Quieres comenzar haciendo muchas cosas. Y por eso, como no estás acostumbrado a ello y de repente tú empiezas a hacerlo así de golpe, de una forma tremenda, no aguantas. Es como la gente cuando comienza a hacer ejercicio. O sea, la gente dice, no, yo voy a empezar a hacer ejercicio y todo. Se meten y primera semana de gimnasio ya no pueden ni mover ni alzar sus brazos de todo el ejercicio que han hecho, como nunca han estado acostumbrados a hacerlo. De repente ahora sus músculos están
doliendo por todos lados. Hasta descubrieron músculos que ni sabían que tenían por todo el ejercicio que están haciendo. Y eso es lo que pasa con esto. Cuando nosotros comenzamos así en grande, tratando de compensar lo que no hicimos, entonces lo más seguro es que vamos a terminar por no hacer nada. Comienza poco a poco. Ponte un tiempo corto para comenzar. Y es mejor ir añadiendo a eso, a comenzar en grande y luego no hacer nada. Lo otro es, toma en cuenta la personalidad y las diferencias de cada uno de tus hijos. Estás enseñando a tus hijos, la idea es que les estás enseñando sobre todas las cosas a amar a Dios. Esa es tu tarea principal, esa es la prioridad. Amar a Dios es lo que ellos necesitan. Pero el problema y el error que muchas veces nosotros cometemos es que pensamos que la misma forma de tratar a uno va a funcionar con los demás. Y lo que muchas veces nos olvidamos es que cada uno de nuestros hijos son diferentes. Cada uno tiene una personalidad diferente. Y cada uno de ellos tiene una forma de retener y aprender de forma diferente. Y por eso el pasar tiempo con ellos de forma individual ayuda para que podamos enseñarles conforme a la manera en la cual ellos van aprendiendo. O sea, hay dos errores que son muy comunes entre la mayoría de los papás. Y eso es el de querer forzar a sus hijos a todos a ser iguales. Y por eso muchas veces los papás dicen, mira, hijito, ¿por qué no eres más como tu hermano? Mira, él es un buen estudiante, él no me replica, cada vez que le digo, él hace las cosas, pero cada vez que yo hablo contigo, en cambio, tú me haces todo, porque tú estás tratando de que tu hijo sea igual a tu otro hijo. Pero el problema es que tus hijos son diferentes, tus hijos no son iguales. Y cuando tú automáticamente quieres forzarlos a ser iguales, entonces lo que vas a causar es que ellos se rebelen más en contra de lo que tú les estás tratando de decir. Y ese es un primer error. Lo segundo es, no solo cuando haces diferencias entre tus hijos, sino que cuando haces favoritismo entre tus hijos. Muchos papás cometen el error de mostrarle más cariño, preferencia a uno de sus hijos que a los demás. Y eso es una de las cosas más traumatizantes para cualquiera de nuestros hijos. Simplemente usted en alguna ocasión dése la tarea de estudiar el libro de Génesis. Solamente a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y usted vea los problemas que ellos causaron, porque los tres cometieron el error de tener preferencia sobre uno de sus hijos que sobre los demás. Y cómo eso fue afectando a una generación tras otra y los problemas que se fueron acarreando. Simplemente porque los tres tuvieron hijos que fueron favoritos sobre los demás. Es importante entender que cada uno de nuestros hijos son diferentes, cada uno de ellos tiene una personalidad diferente y cada uno tiene que ser tratado de acuerdo a las necesidades que ellos tienen, sin hacer favoritismos y sin querer tratar a todos de la misma manera y esperar el mismo resultado. Lo último con respecto a esta parte es que depende de Dios para que Él te dé sabiduría y fuerza para saber qué hacer. Entonces aquí estás pensando y dices, sí pastor, pero realmente con lo que has dicho me ayuda un poquito, no mucho. Pero realmente no es el problema principal que yo tengo. Ok, bueno. Entonces cualquier cosa que yo no haya cubierto aquí es una oportunidad para que tú puedas depender de Dios y permitir que Él te guíe. Él, Dios, es el Padre perfecto. Y de Él nosotros podemos aprender cómo nosotros necesitamos ser mejores padres. Dios nunca nos va a abandonar como papás o como cristianos cuando nosotros acudimos a Él y dependemos de Él. Cuando a nosotros nos falte sabiduría, cuando a nosotros nos falte fuerzas, cuando nosotros no sepamos qué hacer, podemos acudir a Dios con toda la confianza de saber que Dios va a responder y que Él nos va a enseñar a hacer lo que debemos de hacer. Y inclusive cuando nosotros cometemos errores como papás, nosotros podemos pedirle perdón a Él y Él es el que nos va a limpiar y Él es el que nos va a ayudar. Lo tercero con respecto a este pasaje es lo siguiente. Tercero y lo último.
Recuerda que estás poniendo el fundamento para tus hijos por el resto de sus vidas. El fundamento que tú estás echando sobre la vida de tus hijos hoy es lo que les va a acompañar a ellos por el resto de sus vidas. Otra vez, pasaje termina la segunda parte diciendo esto. Y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. El fundamento que tú pones es algo que le va a acompañar por el resto de su vida. Y por eso es tan importante que nosotros entendamos la importancia con respecto a esto. En otras palabras, lo que esto significa es que lo que hoy estás plantando en la vida de tus hijos es lo que ellos van a cegar cuando ellos sean mayores. Lo que tú estás asentando el día de hoy en la vida de tus hijos es lo que ellos van a cegar o van a cosechar el día de mañana. Y por eso nosotros somos el producto de las generaciones que han venido antes de nosotros en nuestra familia. Y yo les he comentado acerca de uno de los problemas de mi niñez, es el hecho de que mi papá batallaba con el alcoholismo y con la violencia. Pero una de las cosas que me es interesante con respecto a mi genealogía y mi historia familiar es que no solamente era un problema que mi papá estaba batallando, sino que mi abuelito también batallaba con los mismos problemas, exactamente con los mismos problemas. Mi abuelito batallaba con un carácter violento y con el alcoholismo y con ser un hombre mujeriego. Pero no solamente era mi abuelito también, sino mi bisabuelito tenía exactamente el mismo problema. Era un legado que fue pasando de una generación tras otra generación, tras otra generación, hasta llegar a mi generación. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre mi hermano mayor, yo y mi hermana con respecto a los problemas que ellos estaban pasando? La única diferencia es que nosotros tenemos a Cristo. Es la única diferencia. No es porque nosotros seamos mejores, no es porque hubiéramos sido más inteligentes que estas generaciones anteriores o porque seamos gente más buena. La única diferencia es que Cristo vino a nuestra vida y que Cristo hizo lo que ellos ni nosotros podemos hacer. Pero lo que usted está sembrando va a tener un efecto sobre la vida de ellos cuando ellos sean mayores. Y es por eso que esta base es tan importante. Porque usted está afectando la manera como sus hijos van a vivir el día de mañana. Pero aún más que ello, no solamente estás afectando la vida de tus hijos, sino que lo que hacemos con nuestros hijos afectarán a nuestros nietos y las futuras generaciones de nuestra familia y sociedad. Lo que tú estás haciendo hoy con tus hijos va a afectar a tus nietos, va a afectar a tus bisnietos, va a afectar a tus tataranietos, van a afectar a generaciones que van a venir, que tú nunca vas a conocer, pero lo que tú hayas hecho hoy tendrá un impacto sobre la vida de ellos. Hay un estudio que se hizo que siempre me llama la atención y es una comparación que escribió un hombre que lo hizo en los años 1900, este hombre que se llamaba A.E. Winship. Y él hacía una comparación del legado que las personas podían dejar. Específicamente, él estaba comparando cómo afectaba un hombre que aparentemente había sido bueno con otro que en cambio que no era bueno. Y él escogió a Jonathan Edwards, que era un pastor puritano que vivió en los 1700 aquí en Estados Unidos y que a través de sus escritos y a través de sus libros y sus pensamientos, él ha tenido una influencia muy grande dentro de la teología hasta el día de hoy. Pero este hombre, Jonathan Edwards, junto con a su esposa Sarah Edwards, ellos criaron a los 11 hijos que ellos tuvieron. Y ellos se dedicaron a criar a sus 11 hijos dentro de los caminos de Dios para que amaran a Dios. Y el estudio que ellos hicieron fue durante 150 años cuál era el legado que ellos habían dejado.
Y resulta que en estos 150 años, de los hijos y los nietos y todos los que vinieron de la descendencia de Jonatán y Sarah Edwards, surgieron un vicepresidente, 3 senadores, 3 gobernadores, 3 alcaldes, 13 presidentes de universidades, 30 jueces, 65 maestros, 80 personas que sirvieron en un cargo político público, 100 abogados y 100 misioneros. Todos ellos salieron de este legado que Jonathan Edwards, que amaba a Dios junto con su esposa Sarah Edwards, se dedicaron a criar a sus hijos dentro del camino de Dios. En contraste, otro hombre que se llamaba Max Jukes, que era un criminal, hicieron la misma investigación y en el mismo periodo de tiempo para ver cuál era el legado que él había dejado. Y este hombre, que había sido un criminal y que había descuidado a sus hijos, de sus legados surgieron 7 asesinos, 60 ladrones, 50 prostitutas, 130 convictos, 310 mendigos y 400 personas que fueron afectadas físicamente de alguna u otra manera por la vida tan desastrosa que ellos vivían. El problema para nosotros es de que no solamente estamos afectando la vida de nuestros hijos y cómo ellos han de vivir el día de mañana, sino que usted está afectando a las generaciones posteriores que van a venir dentro de su familia. Y por lo tanto, ¿cómo está afectando la vida de ellos? ¿Cuál es el legado que usted está dejando para las generaciones que vienen posteriormente? Déjeme terminar con esto. La pregunta que normalmente se hace con respecto a este pasaje es lo siguiente. ¿Por qué es que hay casos que nosotros encontramos en el que los padres han sido buenos papás? Han tratado de enseñar a sus hijos a amar a Dios. Han dedicado tiempo para dejar ese fundamento. Han hecho los pasos que hemos hablado aquí. Y sin embargo, alguno de sus hijos no ha salido como lo que este proverbio está diciendo, sino que al contrario, se han apartado de Dios. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué es que hay casos en los cuales, por más que hijos han tenido buenos padres, los hijos salen malos? Y automáticamente lo que nosotros empezamos a pensar, o la mayoría de la gente de hecho empieza a pensar, es que la palabra de Dios está equivocada, porque nos está dando una promesa que realmente no se cumple en todos los casos. Pero lo que nosotros tenemos que darnos cuenta con respecto a esto es que los proverbios no son promesas. Cuando nosotros leemos el libro de Proverbios, tenemos que automáticamente recordar que no son promesas, sino que más bien son principios que se cumplen de forma general. Esa es la manera como necesitamos ver los proverbios. Principios que se cumplen de forma general o en el caso normal. Es el resultado que se debía esperar. Cuando tú crías a tus hijos dentro de los caminos de Dios y haces todo el trabajo posible, lo normal, el resultado normal es que ellos cuando fueren adultos, cuando ellos ya tengan la madurez, cuando ellos ya crezcan, van a ser lo suficientemente maduros para no apartarse del camino de Dios. Eso es lo que normalmente debería de pasar. Pero también hay otras cosas que pueden afectar eso. Como por ejemplo el pecado que está dentro de nosotros, el mundo caído en el que estamos, Satanás que está procurando devorar a nuestros hijos. Hay muchas otras cosas que pueden afectar para que esto no necesariamente suceda así. De alguna manera quita la autoridad de este versículo para nada. Todavía usted y yo necesitamos ser obedientes a lo que dice la palabra, pero a la misma vez esto tiene que ser algo en el cual dependemos completamente de Dios. Y como he comentado en alguna predicación anterior, cuando has hecho todo el trabajo que tú necesitas y tu hijo o tu hija se rebela y no sale y no hace las cosas que debería de ser y se aparta de las cosas de Dios y trae tristeza y dolor a tu corazón y todo, recuerda también que hay un Padre que es perfecto y que ha hecho todo lo que ha necesitado hacer. Y nosotros que somos sus hijos muchas veces hemos hecho lo contrario de ello. Dios es un Dios perfecto, un Padre perfecto,
Y con todo que Él es perfecto, muchas veces nosotros hacemos lo que es contrario a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque también hay una parte donde los hijos tienen que decidir hacer lo que ellos necesitan hacer, tal como usted y yo escogemos hacer lo que debemos de hacer. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a cerrar nuestros ojos y terminar. En esta tarde, al concluir con esta idea de sigue el plan de Dios, de seguir el plan de Dios, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer como papás, muchas cosas que nosotros necesitamos empezar a implementar, pero al final de cuentas también hay una idea de que necesitamos depender de Dios. Cualquiera que sea tu situación el día de hoy, cualquier cosa que está pasando dentro de tu familia, la relación que tú tienes con tus hijos, quizás lo has descuidado todos estos años y ahora tú estás pensando en cómo deshacer todo lo que hiciste, quitar ese fundamento malo y tratar de poner uno bueno. Y usted está pensando quizás ya es muy tarde para ello. Es más difícil, pero no es imposible, porque Dios lo puede hacer. Pero tú necesitas depender de Él. Abuelos que están tratando de afectar sobre la vida de sus nietos, necesitas depender de Dios para que tú puedas hacer la influencia que tus nietos necesitan. Madres solteras, padres solteros, que necesitas afectar a tus hijos en una situación difícil, tú necesitas depender de Dios. Sigue el plan de Dios y depende de Él. Necesitamos recordar que el trabajo más importante que tenemos como papás es enseñar a nuestros hijos y modelarles lo que significa amar a Dios. Quizás el día de hoy hay alguien aquí que su problema es que necesitan primero venir a poner su fe en Jesucristo como su Salvador personal. Si están teniendo problemas en su hogar, están teniendo problemas quizás en su matrimonio, en su familia, pero el problema más grande que tienen es que nunca han venido a poner la fe en Jesucristo como su Salvador personal. Y Dios, que nos ama tanto, a pesar de que nosotros somos pecadores, a pesar de que nosotros le dimos nuestra espalda a Él, a pesar de que hemos hecho todo lo que nosotros hemos querido hacer y rebelarnos en contra de su voluntad, el amor de Dios ha sido tan grande que Él mandó a su propio Hijo para que Él viniera a morir por nosotros. Y aquel que era justo, el único perfecto, el único santo, el único que era puro, vino a morir por aquellos de nosotros que nosotros somos impuros, imperfectos, rebeldes. Y cuando nosotros entendemos que lo que Cristo hizo por nosotros, al vivir una vida perfecta, morir en una cruz y luego resucitar, cuando nosotros entendemos que si ponemos nuestra confianza en eso para nosotros, para nuestras vidas, Dios nos da una nueva vida y nos hace vivir espiritualmente otra vez. Y tú tienes la oportunidad de tomar esa decisión el día de hoy. Nada tiene que ver con religión, nada tiene que ver con un compromiso hacia esta iglesia, otra iglesia, no tiene que ver con respecto a tratar de hacer obras buenas para agradar a Dios, tiene que ver con el plan de Dios para que tú vengas a ser su hijo. Y si el día de hoy tú estás dispuesto a tomar esa decisión, ¿por qué no levantas tu mano ahí donde estás? Si hay alguien aquí que quisiera aceptar a Cristo como su Salvador personal, ¿por qué no levantas la mano ahí donde estás? Y nosotros queremos orar contigo y queremos guiarte un poquito hacia lo que tú tienes que hacer. Última vez que voy a preguntar, si tú estás aquí y Dios está llamándote a venir a poner tu fe en Jesús como tu Salvador personal, alza tu mano. Esta es la oportunidad de hacerlo. Vamos a terminar. Padre Celestial, gracias porque tú eres un buen Padre. Tú nos amas y a nosotros nos has dado la oportunidad de ser papás y mamás. Qué privilegio tan grande nosotros tenemos, pero qué responsabilidad también tan grande tenemos. Ayúdanos a tomar esto con seriedad
y a entender que va más allá de nuestra capacidad, por lo que necesitamos de ti. Ayúdanos a hacer lo que nosotros no podemos hacer en nuestras fuerzas. Te amamos y te pedimos que nos guíes dentro de tu plan para la vida de nuestros hijos. Bendícelos, protégelos y permite que esta generación que nosotros estamos criando pueda ser la luz que tú quieras utilizar conforme a tus propósitos, y que ellos puedan brillar aún más al criar a sus hijos y a los nietos y a las generaciones que tú permitas que vengan hasta el regreso de tu Hijo. Y todas estas cosas oramos y lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús.